¿Alguna vez has sentido como si estuvieras en una habitación llena, pero invisible? Como si todos pasaran a tu lado, conversaran entre sí, pero tu nombre nunca fuera mencionado. Hay días en que el cielo parece sordo, el alma grita por dentro, pero nada cambia. Y en esos días es fácil creer que Dios también se olvidó. Pero, ¿y si te dijera que su silencio no es ausencia? Que, mientras llorabas a escondidas, había una mirada fija en ti, no de juicio, sino de ternura, porque hay una voz que no se impone, pero insiste, que no acusa, sino que invita. Y hoy esa voz te alcanza por medio de este mensaje, no para corregirte, sino para recordarte que todavía eres visto, que incluso cuando nadie te eligió, hubo alguien que susurró: «Este es mío». El cielo entero detuvo el tiempo solo para alcanzarte ahora, no por merecimiento, sino por amor. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi benignidad. Jeremías 31:3. ¿Cuántas veces caminaste por dentro, aun estando rodeado de gente? ¿Cuántas veces oíste «estoy aquí» solo para descubrir que era solo otra frase vacía? Intentaste sonreír para disimular la ausencia. Intentaste seguir adelante cuando todo dentro gritaba «para». Intentaste ser fuerte por fuera mientras te despedazabas en silencio. Pero hoy, el cielo decidió no callar. Hay algo diferente sucediendo ahora. No es coincidencia que estés aquí. Hay una urgencia suave en este mensaje, como si Dios estuviera tratando de interrumpir el flujo de tus dolores antes de que te arrastren por completo. Quizás creas que es demasiado tarde, quizás pienses que ya has fallado demasiado, pero Dios no está mirando tu historial, Él está mirando tu corazón, herido, cansado, pero aún pulsando esperanza. Y Él está diciendo: «Hijo, hija, no te apresures en rendirte, yo todavía estoy escribiendo el final», porque el autor de la vida no abandona las historias a medias. Él reescribe escenarios, restaura personajes y transforma lágrimas en testimonios. Algunos aprendieron a caminar heridos, otros se volvieron especialistas en sonreír con el alma en pedazos. Pero Dios nunca quiso que apenas sobrevivieras. Él te creó para vivir, no a la sombra del dolor, sino bajo la luz de la promesa. Hay una diferencia entre estar en silencio y estar ausente. Dios no estuvo ausente, Él estaba allí. El día en que lloraste solo, en el instante en que sentiste que nadie te entendería, en la noche en que oraste sin palabras y solo salió el llanto. Él vio, Él oyó, Él nunca dejó de estar. Puede que ni siquiera te hayas dado cuenta, pero hubo liberaciones silenciosas, accidentes que no sucedieron, colapsos que fueron sostenidos, puertas que no se abrieron, no por castigo, sino por misericordia. Él no estaba diciendo no, Él estaba diciendo todavía no. Porque hay bendiciones que si vienen en el momento equivocado, te hieren. Pero ahora Él te está llamando de nuevo, porque todavía hay tiempo. Tú que pensaste que eras invisible para el cielo, necesitas saber, hay una promesa escrita con tu nombre, y no depende de merecimiento, sino de gracia, una gracia que alcanza a los olvidados, a los frustrados, a los que pensaron que era demasiado tarde, una gracia que sostiene tu mano mientras el mundo intenta soltarla, una gracia que susurra: «Eres amado, todavía eres mío». Esto es lo que muchos no entienden. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación. Es como un jardín siendo regado en la oscuridad de la tierra. Nada parece suceder, pero las raíces están creciendo. Hay un tiempo en que Dios habla fuerte, y hay otro en que Él enseña solo con la mirada. El cielo no está sordo, solo trabaja en silencio cuando el ruido de tu alma necesita cesar. Y ahora quizás sea ese el momento, no de rendirse, sino de silenciar junto con Él y sentir que hay algo germinando en lo invisible.
El mundo puede llamarte débil, pero Dios te llama elegido, porque los que esperan, incluso sin ver, son los que más tocan su corazón, los que no necesitan pruebas, sino que confían, los que siguen con los ojos cerrados, guiados solo por la certeza de que Él es bueno. Es para ti que este video fue hecho, para quien continúa firme, incluso cuando todo parece desmoronarse, para quien todavía susurra, yo creo, incluso con la voz entrecortada por el dolor, como dice Isaías 49, 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mas aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios no se olvidó. Y si estás aquí, es porque Él todavía está escribiendo tu historia. Hay un tipo de dolor que no aparece en exámenes, ni se explica con palabras. Es aquel que se esconde detrás de sonrisas educadas y respuestas automáticas como todo está bien. Es un cansancio del alma, un agotamiento por dentro. Es la espera que ya duró demasiado, la oración que parece haberse perdido en el viento. Es dormir con fe y despertar con duda. Es ir a la iglesia, oír promesas y volver a casa con la misma ausencia en el pecho. El silencio de Dios duele porque parece injusto. Parece que Él habla con todos, menos contigo. Pero, ¿y si ese silencio no fuera ausencia, sino pulimento? Quizás creas que estás olvidado, que los cielos se cerraron solo para ti, que nadie ve tus esfuerzos, los ayunos secretos, las lágrimas nocturnas. Quizás no se lo digas a nadie, pero sientes que estás al borde de rendirte. No de Dios, sino de esperar algo que nunca llega. Ya preguntaste 1000 veces, ¿qué estoy haciendo mal? Pero quizás la pregunta correcta no sea, ¿qué hice yo?, sino, ¿qué está haciendo Dios en mí durante este silencio? Es en este punto que muchos se pierden. Confunden el tiempo de prueba con rechazo. Pero si estás siendo probado, es porque hay algo precioso en ti. Nadie forja barro inútil. Solo lo que será útil es moldeado con dolor. ¿Recuerdas a Job? Él fue probado al extremo. No porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque Dios confiaba en él. No se trata de merecer el milagro, sino de estar listo para sostenerlo cuando llegue. Si ya sentiste esto, comenta, yo sé lo que es esperar en silencio, y comparte con quien también ya sufrió callado. Hay un momento en que el corazón deja de pedir explicaciones y comienza a clamar por presencia. Ya no se trata de entender el motivo de las puertas cerradas, sino de soportar el pasillo oscuro entre una promesa y su cumplimiento. El mundo sigue girando, la gente sigue viviendo, y tú, parado en el tiempo de la espera. Miras a tu alrededor y todo parece haber avanzado menos tú. Parece injusto, parece castigo, pero ¿y si fuera gracia? ¿Y si esta pausa fuera protección divina porque Dios vio lo que tú aún no ves? Algunos llaman a esto retraso. El cielo lo llama alineación. Mientras oras por respuestas, Dios está alineando personas, tiempos, atmósferas, porque lo que Él tiene para ti no es un remiendo, es redención. Pero sí, el silencio hiere, principalmente cuando ya has creído tantas veces, ya has recomenzado otras tantas, y aún así el tiempo parece indiferente a tu fe. Pero el cielo nunca se mueve por prisa, se mueve por propósito. Y el propósito, a veces, exige silencio. Dios no está callado porque te olvidó. Él está callado porque está trabajando en silencio. Como el alfarero moldea la arcilla con manos firmes y calladas. Puedes estar con el alma agrietada de dudas, pero todavía hay un Dios que susurra sin sonido. La espera no es el fin, es el horno donde tu fe se convierte en oro, puro. No todo milagro llega con trompetas, algunos llegan en un susurro entre lágrimas. Llegan cuando decides seguir creyendo incluso sin sentir. Y en ese momento,
Tu fe deja de ser emoción y se transforma en adoración verdadera. Ella ya no lloraba como antes. Ahora las lágrimas venían despacio, como si cada gota cargara siglos de oración acumulada. Ya no era desesperación, era agotamiento espiritual. Era el peso de tantas promesas oídas y ningún cumplimiento visible. En su interior no quería rendirse, pero ya no sabía cómo continuar. Sus oraciones ya no tenían palabras nuevas, solo repeticiones quebradas. Y aún así, ella oraba, incluso sin fuerza, incluso sin ver, porque en el fondo una pequeña llama todavía decía: continúa, aún no ha terminado. Fue en esa insistencia sin brillo que descubrió lo que muchos no soportan aprender: que la fe verdadera no es sentir que Dios está cerca, sino continuar hablando con Él cuando todo alrededor grita que Él se ha ido. Y es en ese punto de dolor crudo que el cielo desciende, no con espectáculo, no con fuego, sino con silencio que acoge, con paz que no tiene explicación, con el tipo de presencia que no necesita probarse porque simplemente es. Si ya sentiste esto, comenta: yo sé lo que es esperar en silencio, y comparte con quien también ya sufrió callado. Tu fe puede ser el ancla de alguien hoy. Dios nunca ignoró tus lágrimas, solo las recogió para regar una promesa que aún no ha llegado, pero ya fue escrita. Y cuando florezca, entenderás que Él no estaba ausente. Él estaba preparando todo, incluyéndote a ti. Hay dolores que nadie ve, pero el cielo entero observa en silencio reverente, porque hay una gloria que solo nace en lo invisible. Cuando nadie aplaude, nadie entiende, nadie percibe, y es allí, en el bastidor del alma, donde Dios trabaja con más delicadeza. Él no grita, Él ne fuerza, Él se inclina, y cuando piensas que estás solo, Él está tan cerca que respira contigo. La herida que nadie quiso tocar, Él la santifica con presencia. La oración que parecía perdida en el aire, Él la guardó como perfume en frasco secreto. Es en esa hora, cuando todo parece haber sido en vano, que el cielo susurra algo que lo cambia todo. No fue tiempo perdido, fue tiempo sembrado. Ningún dolor tuyo fue desperdiciado, ninguna espera tuya fue olvidada, todo fue anotado. Cada suspiro tuyo tuvo respuesta, incluso en silencio, incluso en la oscuridad, porque la oscuridad, para Él, es luz, y tu alma cansada todavía es jardín para promesas eternas. No estás fuera del plan, estás dentro de un proceso, y quien confunde proceso con punición, acaba alejándose del propósito. Pero quien permanece, incluso sin entender, verá con sus propios ojos lo que muchos dudaron que existía: fidelidad divina que atraviesa lo imposible, amor que restaura lo que nadie se atrevió a tocar, y respuesta que viene, no cuando tú quieres, sino cuando más la necesitas. En una aldea olvidada entre colinas y vientos fríos, había un hombre llamado Elías. No era predicador ni profeta, era solo un jardinero, pero todos en la aldea decían que él hablaba con Dios, no en voz alta, no con gestos. Era en la forma en que regaba cada flor marchita, en la manera en que miraba las raíces partidas y decía: aún hay vida aquí. Los niños lo observaban como quien asiste a un milagro silencioso. Los adultos lo ignoraban hasta que necesitaban consuelo. Entonces iban a él con excusas tontas, pero salían con los ojos lavados. Un día, una joven llegó al jardín. Tenía las muñecas marcadas, la mirada perdida y el alma en ruinas. No dijo nada, solo se sentó cerca de un rosal seco. Elías tampoco habló, solo cavó la tierra al lado y plantó una nueva semilla. Después colocó a su lado un cartel: aquí florecerá lo que el mundo despreció. La joven no entendió, pero volvió al día siguiente, y al otro, y en todos los siguientes, porque por primera vez en años veía algo crecer donde antes había desistimiento. Mientras la flor brotaba, su alma también ganaba color.
y sin percibirlo, comenzó a cuidar de otros plantones alrededor. El dolor todavía vivía dentro de ella, pero ahora compartía espacio con algo nuevo: esperanza. Y la esperanza, incluso pequeña, transforma el desierto en jardín. Cierto día, al ver la flor finalmente abierta, sintió algo dentro de sí romperse. Lloró, rió, y oyó en lo íntimo del espíritu la misma voz que Elías oía en el silencio: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Las semanas pasaron y la joven, ahora con las manos sucias de tierra y el corazón limpio de culpas, se convirtió en parte del jardín. No por obligación, sino porque allí había encontrado lo que nadie más había logrado ofrecerle: un lugar. Elías continuaba en silencio, pero cada gesto suyo era una predicación. Cuando alguien caía, no corregía con palabras. Solo mostraba cómo las raíces crecen mejor después de la lluvia. Y cuando el dolor volvía, como vuelven los vientos, en los días fríos, servía té caliente con una sola frase: Dios todavía está escribiendo tu historia. Un niño, huérfano de padre y rechazado por la madre, comenzó a aparecer todos los días. Traía en los ojos la misma hambre que un día devoró el alma de la joven, y fue ella quien lo acogió. Dijo: no necesitas entenderlo todo, solo siéntate aquí cerca y respira. El niño no sabía rezar, pero comenzó a repetir una frase que oyó a Elías susurrar una vez: aunque roto, aún soy tuyo. Y en aquel jardín, bajo un cielo a veces nublado, a veces claro, un nuevo ciclo comenzó, no de perfección, sino de restauración. Era como si el propio Dios hubiera elegido aquel lugar para sembrar a los que el mundo descartó. Cada flor nacida allí era un recuerdo vivo de que el amor no se rinde, que incluso cuando todo parece mudo, el cielo responde con gestos. Y un día, al atardecer, el niño, que ahora ya sonreía, preguntó a Elías: ¿por qué el Señor nunca habla de Dios? Él respondió, mirando el jardín florido: porque Él ya está hablando. Y allí, en aquella tierra que antes era seca e ignorada, muchos comenzaron a venir, no por curiosidad, sino por sed, porque entendieron que no es preciso oír truenos para saber que Dios todavía está presente. A veces basta una flor, a veces basta un abrazo, y a veces basta saber que alguien se quedó, incluso cuando todos se fueron. La mujer, el niño y Elías no lo sabían, pero aquel pequeño jardín se estaba convirtiendo en un santuario. No había púlpito, ni micrófono, ni multitudes, pero había verdad, y la verdad cura. Uno por uno, los rechazados de la ciudad comenzaron a llegar, algunos con miedo, otros con rabia, muchos con vergüenza. Pero bastaba sentarse entre las flores para que el silencio se convirtiera en refugio. Ninguno de ellos oía voces del cielo, pero todos sentían algo cambiar por dentro. Una opresión antigua se deshacía, una lágrima reprimida, al fin, encontraba el suelo. Un hombre anciano, amargado y endurecido por la vida, llegó un día cargando una Biblia rota y un corazón destrozado. Se sentó distante, observando con desconfianza, pero se quedó. Al tercer día, se acercó a Elías y preguntó: ¿aún hay tiempo para quien erró tanto? Elías no respondió de inmediato, solo señaló un rosal que estaba muriendo semanas antes, ahora lleno de vida. El viejo entendió y lloró como un niño. Aquella noche nadie durmió. El cielo estaba especialmente estrellado y parecía que algo mayor se aproximaba. La joven se sentó con el niño al lado de la hoguera y abrió la página marcada del libro. Leyó en voz alta, casi como quien canta: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El silencio después de la lectura fue más elocuente que cualquier sermón. Nadie necesitó decir amén. Todos en su interior sabían: Dios había hablado, no con truenos, sino con presencia, no con imposición,
sino con ternura. Un niño, una mujer, un anciano y un carpintero de alma, Elías. Allí, el santo evangelio estaba vivo. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció diferente. No porque las calles estuvieran más limpias o los problemas hubieran desaparecido, sino porque el espíritu de las personas había cambiado. Los que antes caminaban cabizbajos, ahora miraban hacia lo alto, como quien espera algo. La esperanza había vuelto a visitar aquel lugar, y todo comenzó con el libro olvidado y un gesto simple: permanecer. Elías no era un profeta con fama, la mujer no era una predicadora, el niño no tenía palabras grandes, pero todos cargaban algo que el mundo ya había dejado de lado: fe que resiste, incluso en la oscuridad. En el centro de la plaza, una hoguera fue encendida, y los que habían encontrado consuelo pasaron a traer sus historias. Cada uno dejaba algo simbólico al lado de la llama: una carta, una piedra, un dibujo, una flor seca. Aquello se convirtió en un altar sin nombre, sin doctrina, pero lleno de presencias. La gente ya no venía por curiosidad, sino por necesidad, porque sabían que algo allí era diferente, no visible a los ojos, pero demasiado real para ser negado. Elías, con los ojos llorosos, observaba todo en silencio. No se consideraba responsable. Él solo había escuchado aquella voz que lo llamaba días antes y decidido obedecer. Y ahora, ante aquella escena viva, entendió: los milagros no siempre tienen forma de curación instantánea o portentos visibles. A veces, el mayor milagro es ver corazones antes destruidos levantándose con coraje. Es ver gente que había enterrado la fe abriéndose nuevamente para creer. Y entonces, en un momento de total silencio, un sonido suave llenó el aire, como una brisa cargada de paz. Nadie sabía explicarlo, pero todos entendieron. Era Dios. Era Él quien estaba allí todo el tiempo, entre las grietas del dolor, entre las páginas olvidadas, entre cada paso de aquellos que no desistieron de esperar. En aquel instante en que el sonido invisible tocó los oídos del alma, muchos cayeron de rodillas, no por obligación, sino por un impulso interior que ya no podía ser contenido. Era como si todas las oraciones ahogadas por años encontraran, al fin, una salida. Las lágrimas que corrían no eran de dolor, sino de alivio, como si el propio cielo dijera: lo oí todo. Entre sollozos y manos levantadas, algo fue roto, pero también algo fue sellado. Un pacto silencioso entre criaturas cansadas y un creador que nunca abandonó. La mujer, aquella que un día temió creer de nuevo, ahora oraba en voz alta, sin preocuparse por quien oía. Sus palabras no tenían teología, pero cargaban autoridad. Porque quien pasa por el valle y sobrevive, sabe que Dios no se revela solo en las respuestas, sino también en las esperas. Y mientras ella hablaba, otros comenzaron a repetir las mismas palabras. Era como si el Espíritu Santo soplara de boca en boca una única frase: yo todavía estoy aquí. Y eso bastaba. Fue allí que Elías se levantó, no como un líder, sino como un testimonio vivo. Él señaló al cielo con las manos temblorosas y dijo: no es el fuego ni el trueno, es el susurro lo que lo cambia todo. En aquel momento, los corazones se incendiaron de dentro hacia afuera. Heridas emocionales comenzaron a cicatrizar. Personas que habían planeado rendirse esa misma semana ahora estaban de pie, no por motivación, sino por intervención. Si Dios te habló en este video, dale me gusta ahora y comparte con alguien que está renunciando a vivir. Tu clic puede ser una respuesta de oración. Comenta: escuché a Dios incluso en el silencio. Mientras el silencio ganaba forma de consuelo, una luz suave que no venía del cielo ni del sol comenzó a invadir aquel valle de dolor. No era luz para los ojos, sino para las decisiones. Personas que vivían paralizadas por años,
Con miedo a nuevas caídas, ahora se levantaban con los ojos llenos de dirección. La presencia de Dios no gritaba, no exigía, no empujaba. Ella simplemente estaba allí, incuestionable, intensa, real. Un joven que durante años se escondió detrás de bromas para disimular la tristeza, cayó al suelo llorando como un niño. Nunca había leído la Biblia, nunca había orado con fe, pero en aquel momento algo dentro de él se rompió, y lo que salió no fue una frase bonita, sino un gemido profundo. «Padre, estoy aquí». Y el cielo respondió no con truenos, sino con paz. Una paz que llenaba cada espacio antes ocupado por la desesperación. Una paz que enseñaba que Dios no se impresiona con la actuación, sino que se conmueve con la sinceridad. En el otro rincón, una anciana que cargaba décadas de luto, tocó el libro con las manos arrugadas. Y cuando sus dedos se deslizaron por aquel salmo, sintió como si estuviera siendo abrazada por la propia eternidad. Ella no pidió curación, ni milagro. Ella solo sonrió y susurró, «Gracias por nunca olvidarme». Y la tierra pareció respirar junto con ella. En aquel escenario, nadie era el mismo. El mundo allá afuera todavía tenía sus problemas, las cuentas todavía existían, las enfermedades todavía habitaban algunos cuerpos. Pero algo esencial había sido restaurado, la certeza de que Dios nunca salió de escena, incluso cuando todo parecía sin sonido. En medio de aquel campo marcado por historias rotas, un niño se aproximó al libro dejado por el carpintero. Tenía el rostro sucio, los pies descalzos y los ojos asustados. Pero cuando abrió la página, sus labios se movieron lentamente, leyendo en voz baja un versículo que nunca había memorizado. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Aquella lectura no fue un ritual, fue una revelación. Él no sabía todo sobre Dios, pero en aquel instante supo que nunca más estaría solo. Alrededor, los rostros antes llenos de dudas ahora estaban vueltos hacia lo alto. No había música, ni discurso, ni espectáculo. Había apenas una comunión silenciosa, como si cada uno hubiera recibido exactamente la palabra que necesitaba para continuar. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos, de alguna forma, estaban siendo tocados. Fue en ese momento que las palabras dejadas por el carpintero resonaron en los corazones como una orden sagrada. «No cierres más el libro, lee hasta el final». Y nadie entendió con certeza qué era el final, pero todos comprendieron que ya no podían volver atrás. La presencia de Dios ya no era una teoría o un recuerdo, era ahora. Si Dios te habló en este video, dale me gusta ahora y comparte con alguien que está renunciando a vivir. Tu clic puede ser una respuesta de oración. Comenta, escuché a Dios incluso en el silencio. El carpintero no volvió más a aquel lugar, pero su ausencia no fue sentida como pérdida, sino como envío. Cada uno que tocó el libro se convirtió en portador de la misma esperanza. No hablaban alto, no cargaban púlpitos, ni tenían títulos. Eran madres que abrazaban con fe renovada, viudos que aprendían a orar en silencio, hijos que volvían a casa con los ojos lavados por la gracia. Ellos no habían sido solo tocados, habían sido despertados. Y cuando las voces del mundo intentaban nuevamente gritar mentiras, les bastaba recordar: mi nombre fue llamado allí, en aquella página, en aquel instante en que nadie más veía valor en mí. Hubo quien se burlara. Siempre hay. Dijeron que era solo emoción, que era fuga, que era exageración. Pero los frutos no podían ser negados. Aquellos antes ahogados en desesperación ahora caminaban con pasos firmes, incluso en terrenos inciertos. No porque todo hubiera cambiado por fuera, sino porque por dentro ya no eran los mismos. La promesa no era que no habría dolor, la promesa era: yo estaré contigo hasta el fin.
Y esa verdad, grabada en lo más íntimo de cada corazón, se convirtió en lámpara, no para iluminar todo de una vez, sino para guiar un paso a la vez. El silencio de Dios ya no era ausencia, era estrategia, era protección, era preparación. Y quien entendía esto, aprendía a esperar no con ansiedad, sino con confianza, porque quien conoció el toque del carpintero jamás se contenta con migajas del mundo. La mujer caminaba ahora por nuevos paisajes. Sus pasos ya no eran guiados por el miedo a lo que vendría, sino por el recuerdo vivo de lo que ya había recibido. Ella no buscaba señales, tampoco exigía pruebas. La fe que creció en su pecho no gritaba, susurraba. Era como una brisa mansa que la empujaba hacia adelante, incluso cuando el mundo todavía estaba oscuro. Había entendido algo que muchos pasan la vida sin percibir. Dios no siempre remueve los desiertos, mas siempre riega el alma de quien atraviesa con él. En las noches silenciosas, ella aún sentía la ausencia de respuestas inmediatas, pero ahora sabía que el silencio también habla, y habla fuerte, porque el cielo, incluso cuando parece callado, continúa escribiendo con letras de misericordia cada capítulo de la historia que él decidió no abandonar. Ella ya no pedía atajos, solo deseaba permanecer fiel en el camino, y en ese camino cada lágrima se transformaba en semilla, cada caída en lección, cada cicatriz en testimonio. Un día, mientras miraba el cielo, murmuró con los ojos llorosos: «Gracias por no haber desistido de mí, incluso cuando yo desistí de todo». Y en aquel instante no hubo truenos, ni milagros espectaculares. Solo una paz inexplicable se apoderó de su pecho. Era como si Dios dijera: «Aún estoy aquí, y aún es contigo que quiero escribir el resto de la historia». La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza en el momento en que alguien decide creer, incluso sin ver. Y ella había creído. Mientras muchos buscaban pruebas y señales visibles, ella sabía que los verdaderos encuentros con Dios casi nunca venían con aplausos del cielo. A veces venían con silencio, otras veces con pérdidas, pero siempre, siempre con amor. Ella comenzó a percibir que las promesas de Dios no tenían plazo de validez humano, que el tiempo de Él era bordado con paciencia y verdad, y que cada no que recibió a lo largo de la vida era, en verdad, un sí más profundo, un sí a aquello que realmente la transformaría. El libro que el carpintero había dejado no era solo un recuerdo, se convirtió en un espejo. Cada vez que lo abría, algo nuevo en ella se revelaba, y la fe, antes frágil, ahora era firme como una roca. No por causa de grandes revelaciones, sino por causa de la constancia, porque ella entendió que Dios no es un espectáculo, Él es presencia, y la presencia no necesita ser explicada, solo sentida y vivida. Había algo nuevo en su mirada, un brillo que no dependía de circunstancias, una paz que no nacía de lo que sucedía fuera, sino de lo que había sido restaurado dentro. Ella aprendió que los milagros verdaderos no siempre cambian el mundo alrededor, cambian el mundo de dentro, y cuando el mundo interior es sanado, hasta el caos de afuera pierde el poder de destruir. Allí, entre páginas antiguas y susurros eternos, ella comprendió: nada fue en vano. Ninguna lágrima, ningún retraso, ninguna oración aparentemente ignorada. Todo formaba parte de un guión divino, escrito con amor paciente. Y en ese guión había algo innegociable. Su nombre estaba allí. Con el tiempo, otras personas comenzaron a acercarse a ella, no porque tuviera respuestas listas, sino porque cargaba algo que el mundo ya no ofrecía: esperanza sin trueques. Ella no prometía curaciones instantáneas, pero ofrecía presencia. No señalaba con el dedo, sino que abría el libro. Y allí, en medio de los olvidados, pasó a hacer lo que el carpintero había hecho con ella. Solo dejaba la palabra abierta, al alcance de quien quisiera tocar.
y quien tocaba ya no era el mismo, porque no era ella quien transformaba, era la voz que hablaba en las entrelíneas de lo sagrado. Ella se convirtió en un lugar de escucha, un refugio para corazones rotos. Y su historia, que antes parecía un cúmulo de fracasos y silencios, ahora era testimonio vivo de que Dios nunca desperdicia el dolor, que Él transforma lágrimas en caminos, que Él cose destinos con hilos invisibles de gracia. Sus días aún eran simples, no todos entendieron su cambio, algunos se burlaron, otros la ignoraron, pero ella sabía, quien escucha al cielo ya no necesita la aprobación de la tierra, y aunque nadie más viera, ella cargaba dentro de sí el sonido de aquel versículo que resonaba como una promesa sellada. Yo nunca te dejé, ni cuando creíste que estabas sola. La mujer, antes olvidada, ahora era señal, no de perfección, sino de redención, porque su vida se convirtió en el versículo más leído por quien no conseguía más abrir la Biblia. Y todo comenzó no con un milagro espectacular, sino con un libro dejado al lado de alguien que lloraba en silencio. ¿Ya pensaste que quizás este sea tu momento? ¿Que este video no llegó por casualidad, sino que fue dejado al lado de tu dolor como aquel libro al lado de la mujer olvidada? Quizás hayas vivido exactamente esto. Promesas que murieron, oraciones que parecían ignoradas, noches en que todo en ti decía que Dios se había callado. Pero si aún así te quedaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti todavía escucha, todavía espera, todavía cree. No ignores esto, porque hay un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia esperando ser reconocida. Y quizás hoy el cielo esté abriendo ese libro delante de ti, un libro que carga tu nombre, tus lágrimas, tus recomienzos, un libro que no exige entendimiento completo, solo coraje para tocar, para permitirte sentir de nuevo, esperar de nuevo, creer, no como quien exige señales, sino como quien responde a un susurro sagrado que dice, yo aún te veo. Hoy, esta historia termina, pero tu historia puede estar solo comenzando. Y lo que el cielo te pregunta ahora es simple, pero eterno. ¿Vas a abrir el libro o vas a pasar de largo como si nada? Porque algunos tocan y siguen transformados, otros siguen vacíos, esperando un espectáculo que nunca llega. ¿Y tú? ¿Vas a ignorar esta presencia o vas a reconocer que hasta el silencio de Dios carga respuesta? Él está más cerca de lo que parece. No se trata de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. ¿Estás esperando una señal o ignorando lo que ya fue dejado a tu lado?